Ajonjolí de todos los moles. Bueno, vamos a la ajonjolí de todos los moles y aquí tenemos varios temas. En primer lugar, hay varias convocatorias que están ahí rondando en redes sociales sobre una supuesta marcha, ni siquiera sabemos, pero se está moviendo esta convocatoria anónima en distintas ciudades aparentemente, incluida la Ciudad de México, ahorita vamos a ver la de acá, para ir a una marcha supuestamente en defensa de las Fuerzas Armadas a propósito de que fueron investigadas por un evento en donde hubo una ejecución contra unos jóvenes, ¿no? Entonces, y López Obrador se desmarca. Se desmarca, ¿no? ahora Como vamos a ver eso. El jefe de las Fuerzas Armadas dice, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Es extrañísimo, además. O sea, Sí, de sí, hecho sí. lo plantea como, es muy extraño que se esté planteando esto cuando nosotros hemos planteado que no se permite que haya un abuso de la fuerza, cuando no se permite la impunidad, cuando eso sucede, etcétera. O sea, nosotros tenemos muy claro una posición de no represión, de no tortura, de no... y sale esta marcha así, donde más bien lo que interpreta el presidente, al parecer, es que fuera una especie de provocación. Así es, quizá... Para que ocurran cosas. Auspiciada por los malquerientes de la 4T, una mano que mece la cuna, que no identifica claramente, pero dice, esto huele mal. Y en efecto, no solo el presidente ha dicho, el ejército no debe violar derechos humanos, sino cuando ha sucedido, pues se ponen a disposición los elementos del Ministerio Público. En el caso de Nuevo Laredo hay que destacar que están detenidos militares y hay una investigación de la Fiscalía General de la República, otra en paralelo de la Fiscalía Militar. Entonces, en estos tiempos suena extraño que sí, en efecto, haya quienes dicen vamos a marchar en favor de los militares, como que lo plantea el presidente, no lo requerimos, gracias, no va por ahí. Nosotros no estamos en una confrontación. Pareciera que ese es el escenario que quisieran llevar algunos, poner al ejército en confrontación entre grupos poblacionales, ¿no? Así es, se desmarca, no solamente se desmarca, sino advierte a la población que tenga... que tenga cuidado de no dejarse manipular en una cosa como esta. Ahí estamos viendo justo lo que está circulando. Ahí marcha, ayúdame a difundir este video, es hora de que las Fuerzas Armadas sean respetadas y merecen. Marcha por nosotros, un soldado dice, concentración en el Ángel de la Independencia, Ciudad de México. Y vemos como sería imagen... para el 12 de marzo, ¿verdad? Pues le pusieron hasta día ya, como 12 elementos, de marzo. ¿no? Del ejército. Sí, sí, ¿Le pusieron qué? Hasta ya fecha a esta marcha, dicen que sería el 12 de marzo. Sí, le supuestamente el ponen hora. domingo, ¿no? Sí, y como bien señalas, pues son imágenes no oficiales del ejército. Fíjate, lo que dicen es, las Fuerzas Armadas merecen más libertad para defenderse de los agresores. O sea, como si lo que se estuviera planteando en favor de las Fuerzas Armadas es una especie de China libre, ¿no? O sea, sin ningún límite. Y pues por eso el presidente dice, nosotros no estamos con eso. Vamos a ver lo que dijo el presidente. De que están convocando en redes sociales a una marcha en Tamaulipas, en Nuevo Laredo y en otros sitios en donde supuestamente ciudadanos se van a manifestar en favor del ejército porque no están de acuerdo en que se investigue a los elementos del ejército que actuaron en el enfrentamiento que causó la muerte o en la agresión que causó la muerte a 5 jóvenes en Nuevo Laredo. Aprovecho para informar de que esa marcha que están convocando tiene propósitos nada justos y que nadie se deje engañar, que eso puede estar inclusive promovido por la misma delincuencia. Y la investigación que se lleva a cabo en torno al reciente caso de Tamaulipas, de Matamoros. Está enrarecido, ¿no? También es un caso que requiere que se nos dé puntual información, que por cierto, vale la pena destacar, y esto no se ha dicho,
el actual fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, es herencia de Cabeza de Vaca, es amiguísimo de García Cabeza de Vaca. Lo blindaron, de hecho, el Congreso local. En 2018 votaron por 7 años, ¿no? Por este hombre. Entonces, pues sí, está blindado Cabeza de Vaca, es muy amigo Irving Barrios. Esperemos que dé resultados, porque fue el que en su momento también quiso meter a la cárcel a Américo Villarreal, que es hoy gobernador de Tamaulipas. Entonces hay mucho desaseo. Esto para quienes dicen que todo tiene que ver con el gobierno federal, mucho tendría que explicar de lo que sucede hoy en día, de cómo manda el cártel del noreste, el cártel del Golfo precisamente en esas tierras. Mucho tiene que explicar Cabeza de Vaca, ¿no? Que está en Estados Unidos, por cierto. Pero bueno, ¿qué es lo que ahora sabemos? Estos 4 estadounidenses que lamentablemente fueron secuestrados, 2 pierden la vida, pues ahora resulta que tienen antecedentes penales. Pareciera que la historia no es como la quisieron contar en un inicio, de que eran turistas o personas que querían acompañar a alguien a una cirugía estética, ¿no? Sí, ahora te digo, está enrarecido el tema, está enrarecido Tamaulipas y ahorita alrededor de ese caso. Ayer se presentó también un incidente que no ha sido aclarado si es real, no es real, dónde se encuentran estos jóvenes. Aparece una foto con 4 o 5 jóvenes que supuestamente fueron dejados por el cártel del Golfo con un mensaje donde se disculpan de lo que pasó con los ciudadanos estadounidenses que fueron secuestrados y también la mexicana que perdió la vida ahí en estos incidentes, supuestamente diciendo que actuaron por cuenta propia, que eso no es del cártel del Golfo, los ponen a disposición. Aparece la foto y luego no hay ninguna aclaración tampoco por parte de autoridades, ¿no? O sea, ni en Tamaulipas, hoy se lo preguntan al presidente, dice, yo no sé de eso. O sea, hay mucha información que se tiene que dar, desde luego, sobre este tema. Y en medio de eso, pues también hay un tema de una figura que ha sobresalido, que es Raimundo Ramos, titular de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, me parece, que ha estado al frente. Que es un comité que no es oficial, ¿no? Es una especie de organización civil, ¿no? O sea, nada más para aclarar eso, porque si él dice, es que soy el presidente del Comité de Derechos Humanos, pareciera que es un órgano autónomo de la entidad, pero es una asociación, ¿no? Así es. Que uno pudiera establecer cualquier otra asociación, ¿no? Entonces... Y sobre pues, ese personaje, es un personaje que ha señalado o que ha estado persistentemente señalando situaciones que tienen que ver con irregularidades de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, él mismo ha sido señalado como asesor, como una especie de cómplice de grupos del crimen organizado allá. También eso está muy nebuloso y en medio de este ambiente enrarecido, bueno, vamos primero a ver el parte sobre la investigación con respecto a lo que sucedió en Matamoros el viernes pasado y ahora vamos con más cosas porque hay más que tiene que ver con esto justamente. Bueno, la investigación sobre los estadounidenses que perdieron la vida en Matamoros, se está haciendo una investigación a fondo, porque la primera versión que se tuvo era que venían a una clínica para un tratamiento médico de Carolina y después ya se supo de que tenían antecedentes penales en Estados Unidos. Está a cargo Rosa Isela de parte nuestra y se está viendo en la Fiscalía de Tamaulipas y se está analizando, no sé si ya tomaron la decisión de atraer el caso a la Fiscalía General. Como es un asunto importante, porque está de por medio pues el prestigio de nuestro país y del gobierno, tenemos que ir a fondo, conocer la verdad. Este dato es importante, que pudiera ser atraído por la Fiscalía General de la República, justamente en medio de este contexto que le estamos platicando y lo que dices de quién está a cargo en este momento, el fiscal Irving Barrios, ¿no? Y por cierto, o sea, a propósito de todo esto, sobre la discusión
de qué significa una investigación de inteligencia y qué significa el espionaje. Ya lo adelantabas, el tema de Raimundo Ramos, quien él presume ser defensor de derechos humanos, activista. Pues la reportera de Animal Político dice, es que él fue fue sujeto a espionaje indebido por parte del ejército, por parte de inteligencia del Estado mexicano, y se revelaron chats con periodistas. Esto es ilegal. Lo que dice López Obrador es que, bueno, el Estado mexicano tiene sus mecanismos de inteligencia y recuerda que Raimundo Ramos lo han relacionado con estos grupos criminales. Que esto tendría que pasar por un proceso judicial, lo entendemos, pero por lo pronto pareciera que ha sido investigado bajo esa línea de si es o no es un canal, cuando menos, de comunicación de estos grupos delictivos. Que no lo confirma de esa manera el presidente, pero hay indicios, digamos, de esto, ¿no? O sea, por un lado, lo que presentó el reportero en días anteriores, este audio donde veíamos a Raimundo Ramos, ¿verdad? Como una especie de asesor de un integrante de uno de los grupos del crimen organizado allá en Tamaulipas. Y por otro lado, la misma ficha, digamos, que está citada dentro del reportaje de este acusado de espionaje por parte de Animal Político, pues lo que retoma en la ficha oficial es pues indicios de que Raimundo Ramos estuviera colaborando con el crimen organizado, y en medio de esa colaboración teniendo acciones o tomando acciones para desprestigiar a las Fuerzas Armadas allá en Tamaulipas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la narrativa que estaría El presidente no habla de eso. Sí, y aquí es importante porque parecía que la narrativa de Animal Político es el gobierno de la 4T espía, como lo hizo el gobierno de Peña, como lo hizo, así es, Felipe Calderón, o sea, con fines políticos, ¿no? Y pues es el mundo al revés, porque García Luna fue precisamente el que compró el software Pegasus. Hay que recordar que en el juicio reciente allá en los Estados Unidos, Héctor Villarreal, quien fuera el tesorero de Humberto Moreira, dijo, yo conocí a Genaro García Luna porque me ofreció el software Pegasus. O sea, García Luna lo adquirió para México, lo adquirió para él, y además hacía negocio y ponía este software espía en manos del cártel de Sinaloa. O sea, esas prácticas ya no están en el radar del gobierno de la 4T, pero sí hay labores de inteligencia. El Centro de Inteligencia está a cargo del general Audomaro Martínez. Esto que dices es importante a propósito de que hoy Nayeli Roldán sostenía que Pegasus solamente se vendía a gobiernos, cosa que no es verdad. Sabemos perfectamente que Pegasus acabó en manos de quién sabe quién por todas partes del mundo, entonces tampoco eso, digamos, es una garantía. Pero el tema es que sí, hay el cuestionamiento de que se estuviera instrumentando una estrategia de espionaje. Lo que pasa es que aquí se levanta la mano diciendo que es a un activista o a un representante de la defensa de los derechos humanos. Y el presidente no habla del perfil exactamente de Raimundo Ramos, pero sí hay que decir que hay señalamientos alrededor y hay indicios pues, de que pudiera no ser precisamente nada más un activista o no esencialmente. Entonces vamos a ver lo que explica en primer lugar sobre las responsabilidades que tiene el Estado, las facultades que también tiene el Estado en materia de investigación, y volvemos con más. Se tiene que hacer investigación, que no espionaje, que es distinto. Es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza. Entonces, sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad. ¿Sabe cómo se le salvó la vida al jefe de la policía de la Ciudad de México? Se llama Omar García, de esa manera. ¿Cuál fue el objetivo de ese espionaje a estos civiles que le mencionó? No sé. Sí sé perfectamente que el objetivo de Animal Político y de Página 19, Artículo 19,
y de Carmen Aristegui, pues es estar constantemente atacándonos, desacreditándonos. Eso no tengo duda. O sea, ¿usted no supo de este espionaje en específico? No, y les tengo confianza a los mandos, porque saben muy bien que está prohibido el espionaje. Sí. Bueno, vamos a ver esta otra parte que viene, en donde el presidente hace la distinción muy clara entre espionaje e inteligencia. Perdón. Espionaje que padeció Así el propio es. López Obrador. Y bueno, ¿cuántas intervenciones telefónicas no hemos escuchado del Bester Gordillo con, por ejemplo, el gobernador entonces de Nuevo León, Natividad González Parás, pero también, o sea, intervenciones que hacían los propios gobiernos anteriores y entre ellos se golpeaban? ¿Recuerdas esta llamada de Raúl Salinas de Gortari con su hermana hablando del dinero y hablando mal de Carlos, diciendo, sí, nos llevamos esto a Suiza, pero mi hermano no me apoya, el presidente? O sea, ellos mismos se grababan luego para utilizarlo, ¿no? Así es. O bueno, Josefina Vázquez Mota hablando de Genaro García Luna, cómo la espiaba cuando estaba allá en campaña, cuando era candidata a la presidencia. Sí, Así es. Efectivamente. Oye, nada más una aclaración, no me estaba riendo del tema. El tema es una cosa muy seria, pero tuvimos un accidente técnico y ya, bueno, sucedió esto. Vamos a escuchar esto que decías, esta distinción que hace el presidente entre lo que es inteligencia y lo que es espionaje desde el punto de vista fundamentalmente de sus objetivos. Pues el espionaje tiene que ver con la persecución política, con limitar las libertades, con amenazar, intimidar, reprimir a los opositores, lo que nosotros padecimos durante años. Miren, desde que estaba yo en Tabasco, este es un reporte de Miguel Nazarar, de la Dirección Federal de Seguridad. Esto, ninguno de los periodistas que mencionaste lo han padecido. He enfrentado pues el autoritarismo y desde luego el espionaje. Esto es espionaje. Entonces, inteligencia pues tiene que ver con los métodos para prevenir actos de sabotaje, de crímenes, porque el Estado tiene como propósito proteger a las personas, a todos. Entonces, para eso se requiere inteligencia. Que por cierto, la reportera de Animal Político llegó con ánimo de confrontación, porque incluso mientras López Obrador hablaba del béisbol, ella empezaba a tuitear, decía, ya ven, esto es la rendición de cuentas del tabasqueño. Entonces sí venía con esta idea de va a haber golpes, ¿no? Entonces López Obrador lo que dice es, ustedes fueron parte de un régimen, avalaron a los gobiernos neoliberales y le sacó las cuentas, porque ya lo ha hecho en otras ocasiones, en otros escenarios. Ahora López Obrador dice, a ver, veamos quién es quién. Y algo que les molesta es que ya no reciben lo que obtenían en gobiernos anteriores. Y puso el ejemplo de lo que sucedió en el sexenio anterior. ¿Cuánto se entregó en total a periodistas? Estamos hablando de los datos entre 2013 y 2018, 1,029 millones de pesos. ¿Quién es el campeón? Ahora sí que prácticamente se lleva la mitad de ese pastel. Joaquín López Dóriga. Caray, bueno, con razón tanta molestia. Pero casi en esa foto sale bien contento. Así se veía cuando estaba Peña Nieto en el poder, ¿no? Pero sí, casi 500,000 pesos, 446 millones. Millones de pesos, 446 millones en este periodo, ¿no? Enrique Krause en segundo lugar, 370 millones y luego con 858,000 pesos, o sea, casi 371.
Y luego está el caso de Héctor Aguilar Camín, también ya muy conocido, 166 millones. Y nada más ponemos el última, porque luego hubo varios, ¿no? En medio, iban siendo más chicos los montos. El de Daniel Moreno, que es el director de Animal Político, que justamente sale a flote por esta discusión que se tuvo con Nayeli Roldán. Son 10 millones de pesos. Hay una gran diferencia con respecto a los demás, hay que decirlos, pero también hay otros financiamientos de los que también se ha hablado ahí. Más allá de Oye, eso, lo de López Dóriga sí es grosero, lo por de López favor. Dóriga sí es con razón grosero. tiene su Pero, yate multimillonario el señor. No, es que nos pongan ese dato. 400, ¿qué? ¿Millones de qué? Joaquín López Dóriga. Bueno, digo, nada más para que entendamos de qué trataba esto. Sí, el presidente se va hasta allá, digamos, como para establecer lo que hay aquí de fondo es una diferencia política entre ciertos medios que responden a ciertas agendas y nosotros, ¿no? El proyecto que representamos lo vuelve a traer a colación a propósito de lo que ha sido una larga campaña por parte de Animal Político y otros medios sobre, con pues casi que el hashtag de la militarización del país, ¿no? Que no se militarice al país y qué pasa con las Fuerzas Armadas y por qué están teniendo tantas facultades, etcétera. Entonces ha habido un empeño constante por desacreditar un papel pues que se ha convertido en un papel necesario en el país en este momento y que se ha dado bajo una serie de candados que hoy vuelve a reivindicar el presidente. Pero ahí también el presidente dice, hay un límite en el cual podemos dialogar este tema, podemos entenderlos o que ustedes acepten, porque en realidad lo que está de fondo es una agenda que tiene que ver pues con otra clase de intereses. Eso es lo que un poco vuelve a discutir al presidente y por eso saca el tema de pues los pagos que en otro momento el gobierno anterior y otros gobiernos hacían a medios de comunicación, entre otros el de Animal Político. Y hubo otro punto esencial en este diálogo. El presidente dice, ustedes no fijan la agenda, porque la reportera le dijo, oye, esto es que venga el director de inteligencia, Audómaro Martínez, y aquí nos lo vamos a poner parejo como campeón, diciéndole que por qué está revisando, ¿no? Las comunicaciones de otras personas. Entonces dice el presidente, no, que en su caso informe por su vía. Nosotros vamos a establecer este diálogo circular sin que estos medios que son parte de una cadena de intereses corporativos, que son muchas veces fachada de grupos económicos, nos impongan la agenda. Tengan que fijar la no es agenda. al ritmo que ustedes quieran. Hay que decir también que el presidente dijo, vamos a pedir un informe sobre este tema y lo vamos a presentar aquí. Y entonces la respuesta de Nayeli fue, pero que venga el titular. O sea, sí, un poquito así de tronado de dedos. Sí, sí, sí. Y bueno, pues el presidente dijo... Así que la nieve de qué sabor, ¿no? ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué ustedes van a fijar la agenda, las condiciones en las cuales este diálogo se tiene que dar, ¿no? Que es un diálogo, hay que decir que es un diálogo inédito. ¿Cuándo hemos visto esta clase de intercambios en algún otro momento de la historia de México entre la prensa y el poder político? El presidente de la República en un diálogo horizontal como el que se dio el día de hoy, como el que hemos visto en muchas ocasiones, que puede ser intenso, pero es abierto, a nadie se le ha negado ni la palabra, ni, digamos, el alcance de sus señalamientos en ningún momento. Lo que sí hay, pues es una réplica que a veces gusta y a veces no gusta. Inédito también en el mundo, ¿eh? O sea, no hay algo también. que se le parezca en otros países Sí, con de Trump, avanzada, a Jorge Ramos le hacían así, ¿no? Sí. Y ahí sí, bueno, recientemente hay una escena, ¿no? De Biden con un reportero que también Biden se molesta y le dice hasta una grosería. Y no fue nota ya, no fue nota. Pero aquí sí, hay apertura, hay pluralidad. Lo que queda muy claro es que el presidente no va a caminar al ritmo que le impongan, porque eso es lo que sí obtenían grandes medios en sexenios anteriores, sobre todo cuando lleva en declive el sexenio, ¿no? Cuando entrábamos hacia la sucesión presidencial, fue lo que le sucedió a Peña Nieto. Primero, muchos aliados lo encumbraban, lo ponían como el hombre que está salvando a México, ¿no? El hombre reformista. Y ya al final, como bien dijo el presidente López Obrador, se convirtió en el payaso de las cachetadas. No sé si vamos a ver algo más del presidente o ya nos cambiamos de sección. ¿Qué hacemos?
vamos a esto de, bueno, lo ha dicho el presidente, ya lo comentábamos, aquí no hay espionaje, no hay Pegasus, no hay la utilización de un acoso político hacia ningún activista, hacia nadie. Lo que sí hay es inteligencia y se le salvó la vida a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública ciudadana de aquí de la capital. Lo que yo sí les puedo garantizar es que nosotros no espiamos a nadie y no limitamos la libertad de ningún medio de información y no perseguimos a verdaderos defensores de derechos humanos, ni a nadie, pues no andamos en eso. Y ustedes además lo saben, porque nos conocen, o sea, los del proceso, lo saben, hasta los de Animal Político. El asunto no es eso, el asunto es que tenemos unas diferencias, porque ustedes están defendiendo al pensamiento y al bloque conservador y nosotros queremos la transformación del país.